Esta semana en Estados Unidos se ha abierto otro frente de batalla en esta guerra entre demócratas y republicanos, entre los dos partidos, por la vitalidad democrática, el futuro democrático de Estados Unidos. El presidente Joe Biden, en la antesala del día en el que se celebra el natalicio de Martin Luther King, el gran luchador por los derechos civiles de la población afroamericana, que se celebra siempre en enero, es el próximo lunes. Esta semana el presidente ha ido a Atlanta a depositar una ofrenda floral en la cripta de Martin Luther King, un estado que además fue crítico para la victoria de Biden en las elecciones presidenciales del año pasado, un estado tradicionalmente, típicamente republicano, rojo carmesí en el colegio electoral, y que gracias al trabajo de trinchera, de base, con el voto sobre todo afroamericano, pero también crecientemente el voto hispano, le dieron la victoria a Biden en este estado. Fue uno de los estados que Trump evidentemente argumentó que había habido fraude, y un estado que además, para colmo, gobernado por un republicano, con una asamblea estatal controlada por el partido republicano. Y el presidente fue no solo a conmemorar a Luther King, sino a dar quizá el primer cañonazo en algo que muchos sectores de su partido le habían venido reclamando desde hace meses: que diera el presidente de manera frontal, de manera firme, una batalla por los derechos del voto de sobre todo minorías de color. ¿Por qué? Porque en el último año, sobre todo después de la elección presidencial del año pasado, estados republicanos controlados ya sea por gobernadores republicanos o con asambleas estatales en manos del Partido Republicano local han venido aprobando toda una serie de legislaciones con la intención de limitar, suprimir, condicionar el voto en esos estados. Algunos estados han pasado leyes para rediseñar los distritos electorales en sus respectivos estados, lo que aquí en inglés se llama gerrymandering, es decir, diseñar a modo los distritos electorales para que ciertos grupos demográficos no puedan votar en esos distritos y le toquen a otro distrito electoral para hacerlos más seguros para el partido que ocupa ese escaño. Y eso precisamente son los secretarios de Estado, los gobernadores, las asambleas estatales de cada uno de los estados quienes tienen estas atribuciones, y por lo tanto lo que hemos visto son toda una serie de intentos por redistritación electoral, pero también junto con estos esfuerzos ha habido toda una serie de leyes pasadas a nivel estatal que están buscando suprimir la capacidad del voto, sobre todo de votantes afroamericanos e hispanos. Restringiendo el número de casillas que se abren en ciertos barrios y en ciertas zonas urbanas, semiurbanas, rurales, limitando el número de casillas que se pueden poner sobre todo en ciertas zonas y barrios de las metrópolis de estos estados, exigiendo que no se puede llevar a la gente a votar en camiones o en camionetas, evidentemente buscando que aquellos que no tienen modo de transporte, donde no hay redes de transporte urbano y donde las casillas precisamente se están ubicando en lugares lejanos a las concentraciones de votantes de color, que esto no ocurra. Y se dice fácil, pero en el último año, es decir, de diciembre del 2020 a diciembre del 2021, 19 estados en Estados Unidos, controlados por gobernadores republicanos o por asambleas estatales republicanas, han pasado leyes, ya sea rediseñando distritos electorales o aprobando leyes como estas para evidentemente buscar minimizar la afluencia de votantes de color en esos estados. Y el Partido Demócrata, y sobre todo el ala progresista y digamos los grupos de base y los líderes de comunidades de color, han estado en armas desde hace meses pidiéndole primero al presidente que actúe de manera frontal, y segundo a la bancada demócrata en el Senado que pase legislación, primero para eliminar la regla que obliga a que en el Senado cualquier legislación sea aprobada por 60 votos,
y eliminar esto para que con una mayoría simple, se puedan aprobar legislaciones para revertir algunas de estas acciones, para blindar el derecho al voto. Y el presidente, en su afán por construir algún tipo de coalición con el Partido Republicano, sobre todo en función de la propuesta de la ley ahora en materia de infraestructura que se aprobó a fines de año, de la ley de estímulos económicos y sociales que sigue atorada, el presidente había estado buscando construir, digamos, una coalición bipartidista para poder llevar a cabo estos dos grandes proyectos insignia de su administración. Y por lo tanto, pues no había querido abrir un frente de batalla adicional con los republicanos en este tema, porque ciertamente pues, el Partido Republicano en su totalidad se opondrá a una medida como esta. Este discurso que da el presidente esta semana en Atlanta parece que el presidente empieza a quitarse los guantes. Hubo incluso muchos grupos que han estado presionando a la Casa Blanca que decidieron no acompañar al presidente, no estar presentes en el discurso que dio en Atlanta. Y de nueva cuenta, al igual que lo que pasó con primero la ley de infraestructura, con la iniciativa de ley para estímulos económicos y sociales que está atorada, los dos mismos senadores que le hicieron cansada para la aprobación de la ley de infraestructura, que han bloqueado hasta el momento la aprobación de la ley de estímulos económicos y sociales, estos dos senadores conservadores, Kyrsten Sinema de Arizona y Joe Manchin de Virginia del Oeste, han vuelto a subrayar que se opondrán a cualquier voto encabezado por la mayoría demócrata en el Senado para primero eliminar esta ley que obliga a obtener 60 votos para pasar cualquier legislación, porque eliminando ese requerimiento los demócratas tendrían la facultad y la posibilidad de poder avanzar en toda esta serie de temas. Y vuelven a demostrar que el Partido Demócrata tiene un problema severo, sobre todo con estos dos legisladores conservadores, que además se dice fácil, pero si no estuvieran alineados con el Partido Demócrata, hoy por hoy el Partido Demócrata no tendría la mayoría, el control del Senado, en virtud de estos dos legisladores demócratas conservadores, que si bien en nombre son demócratas, le han hecho la vida imposible al presidente en la persecución de sus dos grandes objetivos de política pública durante sus 4 años y ciertamente encaminados a las elecciones intermedias. Entonces, esta semana ha arrancado este nuevo frente, veremos qué ocurre en las semanas y días subsecuentes. Va a ser una gran y dura batalla por blindar y proteger el derecho al voto, y una batalla que además va más allá de este mero tema, tiene implicaciones profundas en momentos en que uno de los dos partidos políticos en Estados Unidos, el Partido Republicano, parece estar empecinado en destruir el edificio democrático de esta república.